Hace mucho tiempo a alguien le encomendaron una misión. No tenía fecha de término, pero sí una certeza. Sería larga y se enfrentaría a algo que parecía estar muy por encima de sus fuerzas. Tal vez no tuvo elección, o tal vez el deber, esa obstinada necesidad de luchar y cargar con la responsabilidad, siempre formó parte de su naturaleza. Sea como sea, emprendió un viaje que hasta la fecha no ha tenido retorno. Al principio fue soportable, incluso llevadero, pero con el paso de los años, las muertes y los fracasos comenzaron a pesar más de lo que jamás imaginó. La añoranza por su hogar se volvió un ancla clavada en el pecho, y suplicó que le permitieran volver, al menos solo por una vez, no para rendirse, sino para recordar por qué seguía luchando. Sin embargo, la respuesta que siempre obtuvo fue un no. Quizás quienes dirigían la expedición consideraron que su regreso no era necesario, pues tenía prioridades más urgentes que cumplir. O quizás ellos también desaparecieron. Lo único cierto es que llegó un momento en el que el silencio fue absoluto. Así pues, siguió con su vida de errante. Tomó muchas decisiones desde entonces, y la más reciente fue borrar su propia memoria, pues el peso de todo lo vivido no le permitía avanzar. El recuerdo constante de su hogar lo mantenía encadenado al pasado, y tal vez, sin memoria, podría abrir una puerta distinta. Tal vez, al olvidar, podría aspirar a un destino que aún no estuviera escrito. No obstante, la misma civilización que lo envió también desplegó a los exotitanes, enormes mechas creados con el propósito de transportar centinelas a Solaris, hasta que en uno de esos viajes el trenodiano Aleph-1 logró detectar a un exotitán. Por supuesto, su encuentro fue inevitable, y aunque los exotitanes poseían funciones de combate, no eran rivales para algo como Aleph-1. El enfrentamiento fue devastador. El cuerpo del titán sufrió daños, y sus sistemas quedaron al borde del colapso. Estaba ya casi sin energía. Además, a través del portal por el que ambos habían llegado, empezó a filtrarse materia de vacío, por lo que Aleph-1 no se detuvo. Atacó con desesperación, intentando forzar el paso e introducir su masa en este mundo, y estuvo a punto de lograrlo. Pero entonces una joven emergió desde el interior del mismo trenodiano, y sin esperar demasiado le entregó su fuerza al exotitán. Con ese nuevo poder, el mecha respondió. Manejando su gran espada, empujó a Aleph-1 hacia atrás, obligándolo a retroceder a través del portal. Pero la joven que había resonado con el exotitán también fue arrastrada hacia el otro lado, y desapareció junto al trenodiano. No obstante, gracias a su sacrificio, la High-Roy pudo prosperar hasta convertirse en lo que hoy conocemos. Pero, ¿quién era la joven que cambió el curso de aquella batalla? Bueno, para encontrar la respuesta debemos retroceder algunos años desde la actualidad hasta una noche de tormenta helada, donde una pequeña niña Roya intentaba regresar a casa, pues hace tiempo había perdido a sus padres, y el recuerdo de ellos comenzaba a desvanecerse. Eso era algo que no estaba dispuesta a permitir, por lo que decidida ascendió al páramo helado con la esperanza de volver a ver su antiguo hogar. Aferrándose a su talismán, avanzó con determinación pese al viento gélido que cortaba su piel. No pensaba rendirse tan fácilmente, pero antes de alcanzar su destino, una ráfaga violenta atravesó el lugar y la lanzó hacia un lago. El agua estaba helada, además el impacto la dejó casi inconsciente. Sintió el talismán resbalar entre sus dedos y no tuvo fuerzas para retenerlo. Y cuando creyó que todo estaba perdido, unas manos firmes la sostuvieron. Un estudiante la había rescatado, y desde aquel día sus destinos quedaron entrelazados. La Rover se convirtió en su familia, y Ahmed vio en ella un modelo a seguir, una heroína dispuesta a ayudar a los demás sin dudarlo. Eso era lo que más admiraba de ella. Sin embargo, con el paso de los años, también comprendió que la Rover cargaba con un peso invisible, pues una noche le habló de su hogar y de cuánto lo extrañaba. Vivieron juntas durante algún tiempo, hasta que llegó el momento inevitable. La Rover tuvo que partir de la High-Roy. No podía permanecer ajena al sufrimiento del mundo ni a la fuerza mayor que azotaba a Solaris. Después de todo, tenía una misión que cumplir. Mientras tanto, Ahmed permaneció en la High-Roy, decidida a esperar el regreso de la Rover. Los años pasaron,
Creció, ingresó a la Academia Fuego Estelar y se convirtió en una sincronista. Era brillante, disciplinada y con un talento natural que no pasaba desapercibido. Amaba la música y soñaba con una vida tranquila, lejos de las sombras del pasado. Pero el destino no siempre concede lo que deseamos. Un día, durante un simulacro de pilotaje, Ahmed desapareció. No hubo explosión, no hubo señal de auxilio, simplemente dejó de estar allí. Lo que nadie sabía era que, en medio de aquella simulación, el sello que contenía a Aleph 1 comenzaba a fracturarse, y Ahmed lo vio. Vio lo que ocurriría si el Trenodiano lograba cruzar. La High-Roy no tendría escapatoria, y probablemente Solaris tampoco. Así que tomó una decisión. Resonó con el exotitán, lo controló apenas por un instante, lo suficiente para hacer retroceder al Trenodiano. Pero el precio fue absoluto, pues para lograrlo tuvo que forzar su sincronización hasta el límite, entrando en overclock, y su cuerpo no lo resistió. Lo que quedó de ella no fue carne ni hueso, sino un eco, un fantasma digital. Y así durante años Ahmed permaneció en la academia, pero no como alumna, sino como un espectro. Observaba cómo la vida de los demás continuaba, cómo crecían, reían, soñaban, mientras ella existía al margen, invisible e intocable. Hasta que un día alguien de su pasado regresó. Era ella, lo supo al instante. Se veía distinta, más ligera, más feliz. El haber borrado su memoria había arrancado de ella un peso que antes le consumía, y Ahmed entendió algo en ese momento. No quería devolvérselo. No quería arrastrarla otra vez hacia un pasado lleno de pérdida, así que cuando se encontraron fingió no conocerla. Aún así, algo en la rover no había cambiado. Seguía siendo la misma persona dispuesta a ayudar a los demás. Durante todo este tiempo, con el apoyo de los Soliestirpes, Ahmed había logrado recuperar fragmentos de su existencia, utilizando el motor reactor, pero cuando este cayó se transformó en energía que nosotros almacenamos. Sin embargo, nos habló de un nuevo problema. Un mecha llamado Sigillum había robado parte de sus frecuencias. De hecho, la primera vez que lo enfrentamos también intentó hacer lo mismo con nosotros. Parecía mostrar un interés inusual en nuestras frecuencias, y no era una casualidad. Por lo que formar una alianza con Ahmed beneficiaba a ambas partes. Una vez que ella recuperara por completo sus frecuencias, sería lo suficientemente fuerte para encargarse de Sigillum y eliminar aquella amenaza. Nuestro viaje continuó hasta el páramo helado. En el camino nos encontramos con nuestro querido Dr. Luke. Fue allí donde nos explicó que, tras la llegada del Lamento, el mar etérico cubrió el cielo de Solaris. Desde entonces, innumerables naves espaciales se perdieron. Los programas de exploración fueron abandonados y jamás se reanudaron. Sin embargo, desde su fundación, la Academia Fuego Estelar nunca renunció a ese sueño. Su objetivo siempre ha sido utilizar al exotitán para explorar el espacio, ya sea atravesando el mar etérico o empleando el portal del Titán. Recordemos que este mismo es el punto por el que el exotitán y el Trenodiano Aleph 1 ingresaron a Solaris. Seguimos avanzando hasta que, más adelante, dentro de una cueva nos encontramos con Ibora, un estudiante que habíamos conocido en clase. Mostraba un interés casi obsesivo por encontrar escombros espaciales, restos de satélites, fragmentos de estaciones orbitales, vestigios de una era que Solaris había dado por perdida. Y cuando intentó retirar una sonda glacial incrustada en el hielo, la pared se fracturó, el techo comenzó a colapsar, obligándonos a refugiarnos más adentro de la cueva. Fue entonces cuando lo vimos. Entre el hielo emergían los restos de una estructura colosal. Se trataba de una estación espacial, y nadie se opuso cuando decidimos entrar a investigar. Ahí descubrimos que aquella estructura era conocida como el Arca Celeste, una instalación construida por la corte Yting, con el propósito de estudiar una concentración anómala del mar etérico. Dentro de aquel lugar descubrimos algo importante. Las gotas del mar etérico no eran simples residuos comunes, sino que poseían propiedades cuánticas únicas y utilizadas como medio podían permitir alcanzar lugares que nadie en Solaris había pisado jamás. En teoría, aquellas gotas podían funcionar como un portal. Fue entonces donde, al final de la estación,
encontramos una grabación correspondiente a los momentos finales del Arca Celeste. En ella se observaba cómo el fenómeno del mar etérico se desparramaba repentinamente, extendiéndose por el cielo hasta envolver por completo a Solaris. Además, en medio de aquella tormenta luminosa, una figura atraviesa directamente el mar etérico, cayendo desde él. Era la rover. Sin embargo, aquella imagen podría no haber ocurrido durante el fenómeno del mar etérico, sino que se trataba de una ilusión generada por la lluvia retroactiva de un recuerdo muy antiguo. También durante la exploración, Nibora resultó herida, por lo que Luke decidió quedarse con ella para atenderla, mientras Aymet y nosotros continuábamos con nuestra misión. Recorrimos varios puntos del páramo helado, mientras reuníamos las frecuencias dispersas de Aymet. Fragmento a fragmento su presencia se volvía más estable, hasta que llegamos a una cabaña. Frente a ella se alzaba un árbol gigantesco, de hojas rosadas que parecían brillar incluso bajo el cielo opaco. A su lado, un lago quieto reflejaba el paisaje como si aguardara algo más que agua en su profundidad. Pero antes de acercarnos, Sigilum apareció de nuevo. Su ataque fue directo. Aymet intentó protegernos y recibió el impacto, cayendo directamente hacia el lago cercano. Sin pensarlo, nos lanzamos tras ella, y entonces ocurrió una sensación de déjà vu, como si ya hubiéramos vivido ese instante. El frío, el agua, la caída, algo parecía extrañamente familiar. Sin embargo, nuestra frecuencia, como ya se estaba volviendo costumbre, comenzó a filtrarse, debilitándonos mientras descendíamos hacia el fondo. Cuando finalmente logramos rescatar a Aymet, ella nos cuenta que en el fondo del lago existe materia de vacío altamente concentrada y que conecta directamente con el espacio de vacío dentro del Trenodiano. Un dominio donde el tiempo y el espacio no son lineales, donde todo está distorsionado. Es un lugar que contiene todo lo que fue devorado en eras pasadas, prácticamente un cementerio de civilizaciones enteras, coexistiendo en un mismo plano. Luego de aquello nos adentramos en la cabaña para descansar, y fue ahí donde la rover finalmente comprendió algo que había permanecido oculto. Su yo del pasado había salvado a Aymet, y no solo eso, habían vivido juntas durante años, compartiendo un vínculo que iba mucho más allá de la simple protección, hasta que un día tuvo que partir de la High Roy. La revelación la tomó por sorpresa. Jamás imaginó que aquella chica a la que habíamos decidido ayudar terminaría siendo alguien tan importante en su propia historia, y aunque su memoria seguía incompleta y no lograba recordar cada momento compartido, el cariño seguía allí, intacto, como si nunca hubiera desaparecido. Tras ese descubrimiento, ambas se dirigieron al lugar donde el exotitán permanecía dormido, pues esa sería la última parada necesaria para que Aymet recuperara por completo su poder. Sin embargo, como si el destino se resistiera a concedernos un momento de calma, Sigilum apareció una vez más. Luchamos contra él para impedir que se apoderara del núcleo del reactor y de nuestras frecuencias, sabiendo que si lo lograba las consecuencias podrían ser irreversibles. Y fue justo antes del golpe final cuando la verdad quedó expuesta. Detrás de aquella máscara se encontraba alguien que conocíamos perfectamente. Se trataba de nosotros. En ese instante, Aymet con tristeza decidió revelar lo que había estado ocultando. No solo nos conocía desde antes, ni se trataba únicamente de que viniéramos de más allá de los cielos con una misión que cumplir, sino que cuando viajó por el interior del espacio de vacío como fantasma digital, encontró una frecuencia distinta a todas las demás, la nuestra. La tomó consigo y, guiada por la extraña conexión que nuestra frecuencia mantenía con otras, siguió ese rastro hasta hallar un antiguo satélite de comunicaciones. Dentro descubrió registros vinculados a la rover, restos de mensajes enviados a su hogar, palabras cargadas de añoranza y súplicas silenciosas para poder regresar algún día. Aymet no estaba preparada para enfrentar esa verdad. La tristeza y el enojo se mezclaron en su interior, y fue entonces cuando la frecuencia de la rover que llevaba consigo entró en contacto con la materia de vacío y comenzó a corromperse, desgarrando su poder y dando origen a Sigilum. Es por eso que el mecha intentaba absorber nuestra frecuencia, buscaba completarse, reconstruir aquello que le faltaba,
e incluso apoderarse del control de pilotaje que Aymed tenía sobre el Exotitán, para cruzar el portal y regresar al lugar que tanto añorábamos. Al final tomamos una decisión. Agradecimos a Aymed por haber intentado protegernos de esa verdad, pero comprenderla y aceptar su peso era algo que solo nosotros podíamos elegir, y decidimos hacerlo, porque era algo importante, porque después de todo este mundo nos importaba. Entonces la frecuencia de Sigillum que nos había arrebatado regresó a nosotros, el núcleo del reactor volvió al Exotitán y la frecuencia de Aymed se restauró por completo. Por primera vez dejó de ser un eco invisible y se convirtió en una resonadora completa del Exotitán, y ahora también podía ser vista. Luego de un largo día que dedicamos a estar junto a Aymed intentando recuperar aunque fuera un poco de aquellos años que el tiempo y la memoria nos arrebató, nos sentamos a descansar en un rincón tranquilo de la academia. La jornada había sido intensa, pero por primera vez en mucho tiempo todo parecía estar en calma. Sin embargo, al cerrar y volver a abrir los ojos, comprendimos que aquella tranquilidad era engañosa, pues la frecuencia que habíamos absorbido de Sigillum nos arrastró una vez más al interior de la mente de Aymed. No era un recuerdo cualquiera, sino uno del pasado, de cuando Sigillum apenas podía articular palabras y todavía no robaba nuestras frecuencias. Fue allí donde Aymed en aquel entonces le confesó que había encontrado un mensaje de su yo del futuro. El espacio de vacío, ese reino distorsionado nacido con la llegada del Trenodiano Solaris, no solo deformaba el tiempo y el espacio, sino que desordenaba las coyunturas mismas de la existencia. Todo aquello que cae en su interior puede coexistir en múltiples momentos a la vez, y Aymed, convertida en un fantasma digital tras haber forzado su sincronización, era inmune a la materia de vacío. Podía desplazarse a través de ese dominio sin ser desintegrada. Eso significaba que tenía la capacidad de regresar al instante exacto en que Aleph I descendió sobre Solaris. Así que sí, ella fue la misteriosa resonadora que ayudó al Exotitán a hacer retroceder al Trenodiano. Había creado un bucle. Al resonar con el Exotitán y morir años atrás en aquella simulación, se terminó por convertir en un fantasma digital, y solo en esa forma pudo cruzar el espacio de vacío, volver al pasado y darle la energía suficiente al Exotitán para salvar a la High-Roy. Y solo porque la High-Roy sobrevivió, la Rover llegó ahí, la rescató cuando era niña y la crió para que algún día se convirtiera en la sincronista elegida. Todo estaba entrelazado. Cuando la Rover comprendió la magnitud de todo aquello, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió detenerla, aun si eso implicaba enfrentarse al propio vacío. Utilizando el lago como conducto hacia el espacio de vacío, se lanzó al agua y descendió hasta el fondo, donde la encontró nuevamente convertida en una niña, como si el tiempo hubiera retrocedido para comenzar de nuevo. La tomó en brazos para llevarla a la superficie, pero recordemos que ningún ser vivo puede permanecer allí sin que su existencia se disuelva, y es por ello que nuestra frecuencia comenzó a filtrarse una vez más, debilitándonos. Un talismán cayó de las manos de la pequeña, y la Rover lo sostuvo con fuerza antes de impulsarla otra vez hacia arriba, tratando de salvarla incluso cuando ella misma ya no tenía la energía suficiente para mantenerse a flote, ni para conservar la conciencia. La Rover comenzó a descender, y antes de que Aymed siguiera el mismo destino, unas manos la alcanzaron y la llevaron a la superficie. Éramos nosotros, los mismos que en el pasado habíamos rescatado a una niña del lago y que después la vimos convertirse en nuestra familia. La escena cambió entonces para mostrarnos el inicio de nuestro propio viaje a la High-Roy, cuando cruzamos el portal de Honami y fuimos arrojados a aquel espacio donde un enorme ojo nos observaba, antes de que Aymed apareciera para ayudarnos. Por eso, cuando en su momento le agradecimos, ella simplemente dijo que no lo recordaba, porque hasta entonces la Aymed del presente aún no había viajado al pasado para cumplir con su parte del ciclo y pelear junto al Exotitán contra el Trenodiano. Gracias al talismán que la Rover recuperó del lago, los Soliestirpes lograron traer de regreso a una parte de Aymed. A simple vista parecía ser ella, pero su mirada distante y sus movimientos contenidos revelaban la verdad. No era la totalidad de su ser, sino un fragmento preservado del talismán, apenas un rastro de su frecuencia original. Aún así, aquello no extinguió la determinación de la Rover.
porque si algo había demostrado esta historia es que los lazos que desafían al tiempo y al vacío no se rompen con facilidad, y ella estaba decidida a hacer todo lo necesario para traer a su familia de vuelta. Así pues, con esto concluimos la versión 3.1. Recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios qué fue lo que más te atrapó de esta historia. Muchas gracias como siempre por acompañarme en este viaje. Nos encontraremos en nuestro próximo destino.